Bienvenidos al programa El Reino de Cristo, conducido por Ángel Palacios. Los reinos de este mundo son temporales. Los reinos de este mundo son limitados. Por más poderosos que se crean los reyes de la tierra, su poder es limitado, en el tiempo y en el espacio. El único reino que existirá por siempre y para siempre es el reino de Cristo. Quédate en este programa y hagamos juntos y proclamemos juntos el reino de Cristo. El reino de Cristo. Muy buenas noches, queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor, agradeciendo a Dios el don de la vida propio y el de todos ustedes. Empezamos este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como es costumbre nuestra, vamos a tomar el Evangelio del día que corresponde al capítulo 15 de San Juan, solamente los versículos del 9 al 11. Como el Padre me amó, así también yo os he amado. Perseverad en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, perseveraréis en mi amor. Así como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. Estas cosas os he dicho para que mi gozo esté en vosotros, y para que vuestro gozo sea cumplido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es la versión de la Biblia de Jerusalén, por eso la vemos un poco diferente. Hoy la tomé directamente de la Biblia de Jerusalén. Y vamos a empezar con el comentario de San Juan Crisóstomo. Dice: manifiesta después el Señor que todos los que le tendían acechanzas arderían no permaneciendo en Cristo. Mas también explica que ellos mismos serán inexpugnables, para que sí den mucho fruto, diciendo: en esto ha sido glorificado mi Padre. Equivale a decir: si ha de ser para gloria del Padre el que vosotros fructifiquéis, no despreciará al Padre su propia gloria, porque el que da fruto es discípulo de Cristo, por lo que añade: para que seáis hechos mis discípulos. Esa es la parte que está comentando el Crisóstomo, el comentario de Juan. Normalmente el versículo o el fragmento que se toma es del versículo 8 al 11. El 8 no está incluido, ¿verdad?, en el trozo de evangelio que nos presenta hoy nuestra Santa Madre Iglesia. Dice San Teofilacto: los frutos de los apóstoles son las naciones que por su enseñanza han sido convertidos a la fe y conducidas a la gloria de Dios. Es interesante cómo el Crisóstomo, que es uno de los padres de la Iglesia, primero justifica la glorificación del Padre y el hecho de que el Padre no desprecia su propia gloria. Dice: si ha de ser para la gloria del Padre el que ustedes fructifiquen. Es curioso, ¿verdad? Pero cuando nosotros permanecemos en el amor de Dios, y en eso tendríamos que recordar un poco cómo ha sido el camino pascual. Hace 2 semanas, ya casi, estábamos escuchando aquel hermosísimo fragmento del Buen Pastor, en donde el Señor nos decía: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Sin embargo, la condición de pastor y ovejas es separado. Las ovejas viven por su cuenta, mueren, etcétera, ¿va? Y el pastor por su lado. Aunque el Señor nos dice: yo doy mi vida por mis ovejas. El domingo pasado, y es lo que le está dando tono a toda esta semana, el Señor nos habla de algo todavía más íntimo, de la vid y los sarmientos. En este caso, si comparamos a los sarmientos y la vid, y a las ovejas y al pastor, el Señor nos está presentando algo todavía más íntimo, porque las ovejas, decíamos, comen su pasto, beben su agua propia y que no le afecta ni necesita para sobrevivir en ese sentido del alimento del pastor. Sin embargo, el sarmiento, si no está unido vitalmente a la vid, no recibe aquella savia, aquellos fluidos necesarios para su manutención y se seca. Ahora el Señor nos va preparando ya desde este evangelio para lo que nos va a revelar el domingo, el mandamiento del amor: permanezcan en mi amor. De hecho, ya lo comienza a decir el día de hoy el Señor. Y nos revela varias cosas.
Como el Padre me amó, así también yo os he amado. Así que, precisamente, si Dios se ha querido encarnar por amor, pues es lógico que el fruto que den cualquiera de nosotros como sarmiento unido a Cristo serán frutos que glorificarán al Padre. Todos los frutos que se generan por el amor a Dios y de Dios glorifican al Padre. Vamos a continuar con San Agustín. Lo mismo se dice con glorificado que con clarificado. Bueno, claro, hay que entender aquí, también tenemos una situación de traducción, porque San Agustín escribió en latín, ¿va? Clarificatum et glorificatum, ¿va? Es lo mismo, claro, para nosotros no es exactamente lo mismo porque lo entendemos diferente. Lo uno y lo otro viene de una palabra griega que se llama doxa, que quiere decir gloria. Y debo aducir esto para que no lo atribuyamos a gloria nuestra, como si lo tuviéramos por nosotros mismos. Es una gracia de Él, de Dios, y por tanto la gloria corresponde a Dios, no a nosotros. ¿Por quién sino producimos el fruto? Sino por aquel cuya misericordia nos favorece. Exactamente va lo que decía hace un momento en la explicación de la vid y los sarmientos, ¿va? Producimos fruto debido a que Dios está en nosotros. Y habría que, como lo espero explicarlo en las últimas secciones, habría que reconocer que esa savia, ese fluido vital que recibimos, habría que recordarnos Génesis 3, cuando el Señor toma tierra roja, ¿va?, para hacer a Adán, e insufla en él un espíritu, dice un nefesh, ese espíritu que es el que le viene a dar la vida al hombre. Pero ese espíritu también de alguna manera es una analogía de el Espíritu Santo que recibimos todos los que nos abrimos a la palabra del Señor. ¿Ah? Es justamente ese espíritu el que nos permite fructificar, como si fuera una agua viva, que de hecho lo es, que permite que la semilla de la palabra, del Verbo eterno, fructifique en nuestra tierra, en nuestra conciencia, nosotros que somos tierra roja como Adán. Dice, de aquí, sigue diciendo San Agustín, de aquí que añade, como mi Padre me amó a mí, así yo a vosotros. Ved de dónde nacen nuestras buenas obras. Y de veras, Santa Teresa de Jesús de Ávila también dice, todo lo bueno que he hecho proviene de Dios, y todo lo malo proviene de mi miseria. Y eso cualquiera que sea honesto tendría que decir lo mismo. Todo lo bueno que yo puedo hacer es indudablemente e invariablemente origen de Dios. También lo dice Jacques Maritain. Pero bueno, no estamos tan lejos. Regresémonos con San Agustín. Dice, ¿de dónde debían proceder sino de la fe que se obra por el amor? Al decir, como me amó mi Padre, así yo a vosotros, no manifiesta igualdad de naturaleza entre Él y nosotros, como la que hay entre Él y su Padre, sino la gracia por la cual es mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Jesucristo, se muestra mediador en aquello que dice, mi Padre me amó y yo os amo, porque el Padre nos ama también, pero en Él. Bueno, es bien curioso, los primeros siglos había una necesidad tremendísima de aclarar que Cristo Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso la cuestión de Agustín en su insistencia de aclarar que no hay una igualdad de naturaleza entre Jesús y nosotros. Si hay una igualdad de naturaleza entre Jesús y nosotros, igualdad en cuanto a hombre. Hay una igualdad de naturaleza entre el Verbo eterno y el Padre eterno, igualdad en cuanto a Dios. Pero ciertamente ninguno de nosotros podemos ser constituidos dioses ontológicamente, es decir, en nuestra naturaleza. San Agustín
y Santo Tomás hablan de estas palabras misteriosas que dice precisamente la Sagrada Escritura: serán como dioses o vendrán a ser dioses, en la participación de la gracia, porque en nuestra Iglesia Católica Romana entendemos la presencia del Espíritu como la gracia. Por contraste, en la Iglesia Ortodoxa y particularmente en San Gregorio de Palamas, se entiende la presencia del Espíritu Santo como energía, como la energía. Y eso es muy interesante del Señor. Hay dentro de dentro de Santo Tomás, un tratado de la gracia muy interesante, en donde comienzan a hablar de situaciones ahí de gracia creada y gracia increada. Porque se supone que el hombre no puede recibir la gracia increada. Pero cuando nosotros analizamos tranquilamente y ya sin las presiones de querer declarar a Dios, Jesús, como Dios, sino que ya lo reconocemos por los dogmas cristológicos y el estudio de tantos años, los 2000 años que llevamos estudiando, pues podemos entender que siempre la presencia de Dios va a ser increada. No puede haber una presencia salvadora real que no sea increada, tanto la presencia del Verbo Eterno como la presencia del Espíritu Santo. Bien, ok. Finalmente, pues vamos comentando aquí justamente lo que dice San Agustín. Es interesante ir viendo cómo se va desarrollando nuestra teología al cabo de los milenios, ¿verdad? San Agustín escribió esto hace unos 1600 años. En 1600 años hemos desarrollado muchos concilios y sobre todo la cristología y el conocimiento más profundo del verdadero hombre, que a la vez es verdadero Dios. Un regalo increíble y hermoso que significa justamente nuestra salvación. En un momento más continuamos, queridos hermanos. Estás en tu programa El Reino de Cristo, con Ángel Palacios. Enseguida volvemos. La Orden de los Frailes Menores de Tijuana te invita a su tradicional charreada franciscana, el próximo 31 de mayo en la Colonia Guadalupe, frente a la Central Camionera. Recuerda, 31 de mayo, charreada franciscana, a partir de las 12 de mediodía. Iniciará este evento con la celebración eucarística presidida por Fray Juan Ignacio Muro. Habrá música en vivo, caballitos para monto de niños, venta de antojitos mexicanos y más. Cooperación 100 pesos. Venta de boleto todos los domingos después de cada misa o en horarios de oficina. Lo recaudado será para reparaciones del Templo de San Francisco. Ven con ambas manos, levanta el ladrillo, construye el altar. Pon sobre ella un techo, protege a tu... Capilla Madre Dolorosa invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que participen en la adoración nocturna cada cuarto sábado del mes. Somos una sección de Nueva Creación y necesitamos de ustedes. Inscripciones e informes al 686-7078 con José Romero o Socorro Rodríguez. Gracias. Coinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Nuestro compromiso como laicos es hacer presente el reino de Cristo en la tierra. Continúa con nosotros y descubre cómo. Estás en tu programa El Reino de Cristo. Continuamos, queridos hermanos. Quiero aprovechar para enviar un muy afectuoso saludo a todos los hermanos que nos escuchan, recordándoles que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Coinonía, precisamente en la parroquia de la Anunciación, de la Encarnación, en Camino Verde, este misterio tan hermoso del que estábamos hablando, ¿verdad? El verdadero Dios que se encarna, verdadero hombre. Un saludo pues a todos los hermanos que nos escuchan aquí mismo en Camino Verde, en la zona de playas de Tijuana, en el centro de Tijuana también, en Otay, en Mariano Matamoros,
También un saludo a nuestra hermana que nos habló la semana pasada de Miramar, ya bastante al norte, en San Diego, en San Isidro, en Chula Vista, en El Cajón, a nuestras hermanas ciudades de Tecate y de playas de Rosarito también, y en todo el mundo que nos escuchan a través de la maravilla de la web. Un saludo a todos, fraterno. Gracias por sus comentarios y demás. Aprovecho también para recordarles que se continúa el esfuerzo, ¿verdad? La semana pasada, gracias a ustedes, la estación pudo continuar y sigue continuando. Entonces, pues aprovechen ustedes esta posibilidad de participar en este apostolado tan hermoso, de evangelizar a través de radio. Siguen estando vigentes las cuentas tanto en Oxxo Banamex como el Bank of America. Se las repito para que si ustedes tienen oportunidad de hacer alguna aportación voluntaria y generosa, pues en Oxxo Banamex son la 4766-8402, 2088-1291, y en Bank of America es la 325013 78-84-47. Pues muchas gracias por su apoyo y vamos a continuar. Seguimos entonces con el Crisóstomo, que dice: si pues el Padre os ama, confiad; si es para gloria del Padre, fructificad. Después, para excitar su diligencia, continúa: permaneced en mi amor. ¿Cómo ha de hacerse esto? Lo explica diciendo: si guardaréis mis preceptos. Otra vez el Crisóstomo, ¿verdad? Como si el Padre les ama, pues confíen. Y si van a dar gloria al Padre, entonces fructifiquen. Hace bastantes años, en alguna ocasión, en una reunión con una buena amiga, con Lourdes Rosas, estábamos precisamente varias personas reunidas y ella nos hizo una lectura bonita de como una poesía de unas estrellas, en donde una estrella se deja caer para agradar a Dios, y aunque las demás le decían: no te dejes caer porque te vas a quemar y te vas a consumir, finalmente ella, en un arrebato de amor, dice: sí quiero yo brillar más para que Dios se alegre conmigo, aunque sea por un instante, que Dios sonría. Y esto que acabo de leer del Crisóstomo me hace recordar los sentimientos del hijo pródigo, porque el hijo pródigo, cuando siente su pancita que le duele, no se acuerda del padre, no dice: ¿cómo estará mi papá? ¿Qué tristeza tendrá? Le duele su pancita y entonces dice: qué tonto soy, hasta los trabajadores de mi papá tienen comida de sobra, pues me voy a poner en camino, me voy a levantar cosas muy buenas. Voy a decirle a mi papá: pequé contra el cielo y contra ti, perdóname, ya no merezco ser hijo tuyo. Pero nunca piensa en los sentimientos del Padre. Dice San Juan: el amor no es amado. ¿No podríamos nosotros precisamente pensar en un segundo en este Padre nuestro misericordioso, que nos ama tanto, que le pidió a su Hijo único venir a rescatarnos a ti y a mí, y al menos por un solo instante que pudiéramos sacarle una sonrisa de nuestro Padre con algún fruto pequeño que Dios nos concediera? ¿No sería algo hermoso? ¿Por qué tenemos que ser tan egoístas siempre? Lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, lo que yo quiero. ¿Por qué no podemos voltear realmente? Como dice la Escritura, Shubu, ¿va? O sea, voltéate, busca a Yahvé, busca a tu Dios, pero búscalo como Padre. Arrepiéntete, conviértete, busca su rostro. También el Salmo lo dice. ¿Y cómo hacemos eso? Pues guardando sus preceptos, guardando sus mandamientos. Si permanecemos en su amor, entonces probablemente nos conceda una sonrisa, la sonrisa de Dios. Continúa San Agustín: ¿quién duda que el amor ha de preceder a la guarda de los preceptos? Porque el que no ama no tiene base para la observancia de los preceptos, de los mandamientos. Y así esto que dice no es para sentar la razón de donde el amor nace,
sino por donde se manifiesta. No de donde nace, sino por donde se manifiesta. Para que nadie se engañe diciendo que lo ama sin observar sus preceptos. Que nadie se engañe diciendo que ama a Dios sin observar sus preceptos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos ponemos una crucecita? Nos han a lo mejor impuesto las manos, andamos con las manitas muy juntas y seguimos haciendo atrocidades y media. Somos unos hipócritas que decimos una cosa con la boca, pero que nuestro corazón está lejos de Dios. No, hermanos, esa no es ningún amor. El amor no se dice con la boca, el amor se dice con la vida y sobre todo se dice con sangre. Cuando el amor duele, entonces puedes estar seguro que es amor. Pero cuando es muy fácil entrar con el Señor el Domingo de Ramos. Lo difícil es quedarte al Viernes Santo, a la cruz. Lo difícil es permanecer fiel el sábado, durante todo el día, pensando que en la tumba está ahí el cuerpo del Señor. Lo difícil es caminar en este valle de lágrimas, guardando los preceptos del Señor. Ese es el amor. Dice, aunque al decir permaneced en mi amor no aparece a qué amor alude, si al que debemos tenerle o al que Él nos tiene. Ay, qué cosa curiosa aquí de Agustín. No nos dice si el que debemos tenerlo o el que nos tiene. Entonces, ¿cómo es el amor? El amor nada más lo recibo, como si yo fuera aquel gato anaranjado Garfield, ¿va? Give me, give me, give me, ¿no? Dame, dame, dame. No, ese no es amor. Esa es conveniencia. Esa es tener el corazón infatuado. Cuidado con eso, hermanos. El corazón, o mejor dicho, el amor reclama amor. No hay otra respuesta válida ni lícita. El amor reclama amor. Sin embargo, bien se conoce por las anteriores palabras, yo os he amado. Y enseguida dice, permaneced en mi amor, a saber, en el que Él nos profesaba. Y nos profesa. ¿Qué otra cosa significa permanecer en mi amor sino en mi gracia? Qué curioso, ¿no? Regresamos a esto de la gracia. A veces pensamos que permanecer en la gracia es como estar confesados, y estamos equivocados. Permanecer en la gracia es permanecer en el amor de Dios. Es que el Espíritu Santo permanezca vivo en ti, actuante. Pablo le escribe, si no mal recuerdo, a Tito, y le dice, permítele al Espíritu tener vida en ti mismo. Es decir, que las mociones del Espíritu te vayan llevando a vivir tu vida como verdadero hijo de Dios. De otra manera te engañas. Ay, es que yo estoy en gracia, pero sigo odiando, sigo teniendo rencor. ¿Cuál gracia estás? Te engañas como fariseo, como aquel fariseo que se va ahí a adorar al templo, ¿verdad? Gracias, Padre, porque no me hiciste adúltero, porque no me hiciste yo ayuno 2 veces a la semana. Lleno de soberbia, lejos de Dios, porque no tienes misericordia ni amor en tu corazón. Y la misericordia y el amor no es ser un tonto que acepta todo lo que los otros hagan de malo. No, eso no es. El verdadero amor quiere precisamente que el otro se levante, que el otro pueda llegar a la vida verdadera. Quiere y exige la rectitud del corazón. Dice, si guardáis mis preceptos, permaneceréis en mi amor. Es el signo por donde hemos de conocer cuánto le amamos, a saber, cuando guardamos sus mandamientos. No los observamos para que Él nos ame. Antes, sin su amor no podríamos observarlos. Esta es la gracia visible para los humildes, oculta para los soberbios. Mas, ¿por qué continúa, como yo he observado los preceptos del Padre y he permanecido en su amor? Aquí el amor del Padre es el que el Padre le profesa. Y por esto también se ha de entender como gracia el amor del Padre hacia el Hijo, como lo es el del Hijo hacia nosotros. No, porque nosotros somos hijos por gracia, no por naturaleza. Y sin embargo somos hijos por adopción, no por naturaleza, pero verdaderos hijos en el Hijo.
Hijo lo es por naturaleza, no por gracia. ¿Puede esto referirse al Hijo como hombre? Ciertamente, porque al decir como me amó mi Padre a mí, yo a vosotros, demuestra la gracia del mediador. Pero Cristo es mediador entre Dios y los hombres, no en cuanto Dios, sino en cuanto hombre. También puede decirse con justicia que si bien la naturaleza humana no pertenece a la naturaleza de Dios, sí pertenece a la persona del Hijo de Dios por medio de la gracia, que no tiene otra ni mayor ni ciertamente igual. En efecto, ningún mérito del hombre precedió a la gracia de la encarnación, sino que por el contrario todo mérito suyo empezó a partir de ella. Bien, hermanos, esto es tan bonito que me voy a detener justamente a comentarlo justo en cuanto regresemos, porque nos da una clave para entender diferente. En un momento continuamos, hermanos. Estás en tu programa El Reino de Cristo, con Ángel Palacios. Enseguida volvemos. Nuestro compromiso como laicos es hacer presente el reino de Cristo en la tierra. Continúa con nosotros y descubre cómo. Estás en tu programa El Reino de Cristo. Continuamos, queridos hermanos. Quiero aprovechar también para enviar un muy afectuoso saludo a todos los hermanos que nos hacen favor de comentar, que nos escuchan. Un saludo muy particular para Mormay. Un saludo también para Aned y Joaquín. Un saludo para Lupita y su papá. Para nuestros hermanos, para Nelly, para los hermanos que nos escuchan también allá en Villa del Campo y demás. Muchas gracias. Aprovecho también, ya que estamos en esto, para invitarles. Tenemos ya más de 2 años haciendo una meditación diaria del Evangelio. Se llama El Evangelio del Día, Ángel Palacios, en YouTube. La pueden escuchar. Es un formato muy ligero, precisamente está diseñado para que se pueda bajar al teléfono en 7 minutos, 8 minutos, y es el Evangelio del Día. Muy bien, me quiero regresar a esta parte. Hay que recordar que San Agustín, estamos hablando que es conducido a la casa del Padre allá por el año 422. Queda todavía al menos otros 200 años para que sea el concilio de Calcedonia y otros más, en donde ya nos va dando puntos de referencia otros santos padres de la Iglesia y doctores para una profundización. San Anselmo lanzaba una pregunta muy interesante que decía: Cur Deus homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Y San Anselmo y Santo Tomás, siguiendo una línea de la justificación, hablaban precisamente de que Dios se encarnó para remediar el pecado. Sin embargo, el beato Duns Scoto, junto con otros más, hablaban de el deseo de Dios de encarnarse desde el inicio, en contraposición de aquella feliz culpa. Veía esta otra parte, y es curioso porque si nosotros seguimos la lógica de Tomás, cuando dice justamente, de Santo Tomás, cuando dice que Dios ve el pasado, el presente y el futuro como en una sola imagen, y creemos, como debemos de creer en la Escritura, que no se mueve una sola hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, entonces tenemos que saber que ni el demonio, ni con todos los demonios, ni con todos los malos, le pueden echar a perder el plan a Dios, simplemente porque eso es imposible. Entonces hay algo todavía más profundo. Hay por ahí en el libro de la sabiduría una frase muy hermosa, donde dice: mi delicia es estar con los hijos de los hombres. Y algunos teólogos, como les vuelvo a decir, ya de bastante tiempo, yo coincido con ellos, pensamos que Dios tenía planeado precisamente encarnarse y llevar a plenitud el amor que desde el principio nos ha tenido. Por eso, cuando el Hijo se encarna, y aquí a diferencia de lo que dice Agustín, lo dice San Basilio también, o Basilio Magno, lo dice Gregorio, tanto de Naciencio como de Naciencio como de Niza, cuando el Verbo se encarna,
toma para siempre la naturaleza humana. Y a partir de la ascensión del Verbo, del que es ahora Cristo Jesús, se encuentra, como decimos en el credo, sentado a la diestra del Padre, y lo podríamos entender de una manera teológica, en la Santísima Trinidad, una verdadera persona humana. De forma que la naturaleza humana también pertenece a Dios. De ahí viene un deseo profundo y una esperanza muy hermosa que se ve sobre todo en la Iglesia del Este, que es la deificación del hombre, que se hace precisamente por la transformación que el Espíritu Santo va haciendo en el fiel cristiano, que se permite ser transformado a la imagen de Cristo, para lo que dice San Pablo, llegar a la estatura de Cristo. Es algo que comienza en nuestra vida y que nunca tiene fin, porque nosotros, siendo criaturas, jamás vamos a devenir en dioses ontológicamente, es decir, por naturaleza. Siempre vamos a estar participando. Me gusta más el ejemplo que pone Gregorio de Palamas cuando habla de la energía del Espíritu Santo. De la energía, y no, como diríamos nosotros, de la gracia increada, razón por la cual nosotros creamos esta división de gracia creada e increada, porque si nosotros gozáramos ontológicamente de la gracia increada, estaríamos pensando que nuestra naturaleza fue transformada, de hecho, en una naturaleza divina. Nosotros nunca vamos a dejar de ser criaturas. Continuamos con el comentario de Alcuino, que dice: ¿qué preceptos recomienda? Lo dice el apóstol en la carta a Filipenses. Cristo se hizo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y nuevamente me abre el espacio para comentar un poco también de mi propia reflexión de los últimos meses. El Señor, Pablo habla de Jesús diciendo: y siendo hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Nosotros, que muchas veces tenemos una idea judía o protestante de la bendición de Dios, corremos ante el dolor. Inmediatamente pensamos que es injusto, que Dios ya no nos bendice, que solamente la bendición de Dios va a hacer que nos la pasemos muy a gusto, que no tengamos enfermedades, que no tengamos dolores, que no tengamos preocupaciones. Y entonces andamos presumiendo: es que Dios me bendice. Pero ¿acaso Dios dejó de bendecir a su Hijo cuando subió a la cruz? ¿Acaso Dios dejó de bendecir a la hecha llena de gracia cuando contemplaba a su Hijo morir injustamente a manos de pecadores para salvar a esos mismos pecadores? Por supuesto que no. Porque el amor no puede ser intermitente. No puede Dios voltearse hacia otro lado y dejar de ver a aquel que es el objeto de su amor, y un amor infinito. Entonces tendríamos que pensar que en el dolor hay precisamente un misterio, y ese misterio es algo bueno para nosotros, porque también lo dice Pedro en su carta: el dolor nos va purificando, nos va preparando para poder estar en la presencia de Dios. Dice el Crisóstomo: como después su alegría había de verse interrumpida por la futura pasión y las ofensas, prosigue: os he dicho estas cosas para que mi alegría resida en vosotros, como diciendo: aunque la tristeza venga, yo la destruiré para convertirla en gozo. Es obvio, ¿verdad? No podemos resucitar si antes no hemos muerto. Eso es un hecho. No hay manera, tenemos que estar muertos. Y Pablo también lo va a explicar. El hombre viejo tiene que morir. Bien, finalmente nos dice San Agustín: ¿qué gozo es este que Cristo inspira en nosotros, sino el dignarse recibirlo por nosotros? ¿Y qué gozo será ese que nosotros logramos, sino el tener parte con Él? Ya Él tenía un gozo perfecto cuando se alegraba con la presciencia y predestinación nuestra. Pero aquel gozo no estaba en nosotros porque nosotros aún no existíamos. Empezó a existir en nosotros cuando nos llamó.
Llamamos con propiedad nuestro a este gozo, porque mediante él seremos bienaventurados. Y empezando por la fe de los que renacen, llegará a su perfección cuando alcancemos el premio de la resurrección. Bien, muy bien, San Agustín ahora nos habla precisamente del premio último. También Tomás nos va a hablar de la razón de ser del hombre. Él nos dice que nosotros estamos creados y orientados hacia el bien, que de manera natural buscamos la contemplación de Dios, de la verdad suprema. Curiosamente, durante muchos siglos, y precisamente empezando con Agustín, la Iglesia ha tenido una cierta animadversión a lo que nosotros llamamos amor. Inclusive, hoy mismo todavía somos herederos de esta tradición en latín, cuando al amor, al ágape, le hemos llamado caritas, ¿verdad? Siendo así que en el propio latín hay una palabra específica para llamar amor. Pero la caritas, que luego traducimos al castellano por caridad, muchas veces se puede pensar como una limosna, como una compasión, así, ¿verdad? Había este pobrecito, ¿no? Me dio lástima y le di 5 pesos, ¿no? De ninguna manera es el caritas del amor. Su Santidad Benedicto XVI lo explica muy bien en esta carta, su encíclica, esta carta que se llama Deus Caritas Est, Dios es amor, porque él hace inclusive un análisis de los diferentes amores y empieza hablando del eros, ¿va? De ese amor pasional. Después va a ir pasando al amor hasta que llega al amor oblativo. Es este amor oblativo, ágape, que en la siguiente sección yo voy a estar comentando. De una vez les aviso, sé que algunos presbíteros a veces me escuchan, les aviso para que todos ustedes, hermanos, me soporten un poco. Les voy a leer el pedacito, el evangelio está muy corto, se los voy a leer en griego, porque quiero hacer mi exégesis desde el lenguaje original en que tenemos precisamente este evangelio. Ciertamente no tenemos una sola versión, hay alrededor de entre 8 y 10 versiones de los diferentes códices, pero la versión de Nestle Aland, que es la versión internacional, es la que usamos para estudio y es precisamente la que vamos a escuchar justamente cuando regresemos. Bien, pues ya les advertí, ténganme un poco de paciencia, porque vamos a ir sacando, creo que, muchos frutos a partir de esta exégesis. En un momento continuamos, queridos hermanos. Estás en tu programa El Reino de Cristo, con Ángel Palacios. Enseguida volvemos. Nuestro compromiso como laicos es hacer presente el reino de Cristo en la tierra. Continúa con nosotros y descubre cómo. Estás en tu programa El Reino de Cristo. Continuamos, queridos hermanos. Entonces pues vamos a empezar leyendo precisamente de la versión de Alan Nestle. Ténganme paciencia, para los que saben el griego, espero no pronunciarlo tan mal. Dice: Καθώς εγαπεσάνε ο πάτερ, καγώ χυμάς εγεπέσα, μένατε εν τε άγαπε τε εμέ. Εάν τας εντολάς μου τηρέσετε, μένετε εν τε άγαπε μου. Καθώς εγώ τας εντολάς του πατρός μου τηρέτεκα, καί μένω αυτού εν τε άγαπε. Ταύτα λελάλεκα χουμήν, χινά χεχαρά χε εμέ εν χουμήν, καί jara humón plerote. Muy bien, ahorita les traduzco, les voy traduciendo paso por paso. Primero que nada dice: así como el Padre me ha amado, también yo les amo. Yo también les he amado. Y luego viene esta palabra, bueno, estamos hablando agapethesen, ¿va? De agape. Ese agape que es el amor oblativo, es el amor más alto. Muchas veces, y vamos a tener, por ejemplo, en la cuestión de la palabra del amor. Escuchamos tantas tonterías hoy en día. Escuchamos a los jóvenes decir, jóvenes y no tan jóvenes decir, vamos a hacer el amor. Pues es que el amor no se hace.
se están refiriendo a tener una relación íntima, que idealmente debería ser una relación conyugal entre hombres, entre mujer y marido, entre esposa y esposo. Eso no es hacer el amor. El amor no se hace. El amor es Dios, proviene de Dios. Ese sentimiento erótico, ese amor de Eros, que es hasta cierto punto egoísta, porque quiere el placer sacarlo del otro. Ese no es un amor verdadero. El amor verdadero es el que es oblativo, el que ama tanto al otro, que está dispuesto precisamente, como el propio Señor nos va a decir, a dar la vida por el otro. Con tal de que tú estés bien, yo hasta prefiero morirme. Con tal de que tú seas feliz para siempre. Y eso lo hemos visto de una manera hermosísima en el Señor en la cruz. Ágape. Dice, ménate, permanezcan, quédense en el amor. Cuando Juan y Andrés, los discípulos originales del Bautista, escuchan a su maestro Juan Bautista decir, miren, aquel es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos dos se van corriendo, eran unos muchachos, se van corriendo atrás de Jesús, lo van siguiendo. Cuando el maestro siente que lo van siguiendo, los escucha, voltea y les pregunta, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Y dicen los otros, maestro, ¿dónde vives? Y entonces el Señor les invita, vengan y quédense, o sea, vengan y lo verán. Y luego Juan dice, y se quedaron con él ese día. Ménete. A nosotros no nos sirve de nada conocer al Señor. De nada nos sirve. Necesitamos permanecer con el Señor. Y todavía de una manera más profunda, necesitamos permanecer en el Señor. No conocer a Jesús. El encuentro con Jesús ciertamente es algo fantástico, pero si ese encuentro no lleva a un permanecer con, les va a pasar entonces como a los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús se encontraron con Jesús en el camino. Iban caminando, les ardía el corazón de alegría porque les iba explicando toda la Sagrada Escritura, pero no lo podían reconocer. Es hasta que ellos abren su corazón y dice, quédate con nosotros, ménete, quédate, Señor, quédate, porque ya es tarde, mira, ¿para qué te vas? Aquí quédate a dormir, te vamos a dar de comer, quédate con nosotros en nuestra casa. Entonces, cuando ellos abren el corazón y le comparten el pan, Él lo parte y lo reconocen. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Y no solo en Cristo, permanezcan en mi amor. Y luego dice cómo, si ustedes guardan mis mandamientos, mis instrucciones, entonces permanecen en mi amor. Si no las guardamos, no podemos permanecer en el amor del Señor. Es una condición, independientemente de lo que hayamos leído, que si permanecemos en el amor de Él o en el amor nuestro con Él o lo que sea. ¿Nosotros qué amor tenemos, hermanos? Realmente. ¿Cuál amor tenemos nosotros? Sentimos esa pasión que es verdaderamente una pasión del Eros. Sentimos esa pasión que también es del querer, la querencia. Yo puedo querer a alguien, como puedo querer unos zapatos y puedo querer una hamburguesa que si no me gusta la tiro. Como tantos matrimonios que en un momento dado se basan en ese querer. Ay, es que yo siento bonito, es que tú me gustas, es que no sé qué. Y cuando dejan de sentir el querer, entonces, ¿sabes qué? Ahí te quedas, ahí a ver qué pasa con los hijos, yo ya me voy, quiero ser feliz. Pues nunca vas a ser feliz, porque no estás fincando tu vida en el amor. El amor tiene que doler. Dice por ahí un buen amigo, amor se escribe con sangre. Tiene que doler para que sea verdadero amor. Y también la beata Teresa de Calcuta decía, da hasta que te duela. O sea, deja que el amor te llene. Por eso tan importante guardar los mandamientos del Señor. Y hoy el Señor nos está diciendo un mandamiento. Sí,
nos dice cómo. Yo guardo los mandamientos de mi Padre y por eso permanezco en su amor. San Agustín nos hablaba de si como hombre o como Dios. A tanta distancia, a 1600 años, pues ya el comentario no es tan vigente, ¿va? Porque ahora sabemos, por ejemplo, que en Dios solamente hay una voluntad. 3 personas, pero una voluntad. La misma voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Una voluntad perfecta que nosotros llamamos koinonía. Precisamente ese amor, esa voluntad única entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Simplemente no puede haber diferencias de opinión. En cambio, nosotros conocemos que el Hijo Jesús, ¿verdad?, el Verbo eterno, cuando se encarga en el Hijo, cuando se encarna en el vientre purísimo de María, se encarna en serio. Y tiene también una conciencia humana. Esa conciencia humana es la conciencia del hombre Jesús, que por ejemplo en Getsemaní dice: Padre, tú lo puedes todo, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No es el Verbo eterno hablando con el Padre eterno diciéndole: oye, como que ya estoy cambiando de opinión. No, es la conciencia humana del hombre Jesús que va llegando al culmen del sacrificio, de la oblación de su obediencia también y de su vida, en una plenitud de comunión también, que le va a costar justamente la vida. Ahí podemos entender precisamente a este hombre Jesús que ha guardado siempre los mandamientos del Padre. Claro, a él le cuesta tanto esfuerzo como a ti y a mí, porque es verdadero hombre. Él sudó gotas de sangre de veras, temiendo lo que iba pasando conforme se le iba revelando cada vez más todo aquella pasión tan terrible. Él estaba sudando gotas de sangre del miedo. Y sin embargo nos pone el ejemplo. Dice: les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes. Jejara en M. Aquí hago una analogía con el Evangelio de Lucas en la Anunciación. El ángel llega con María y le dice: Jaire que jari tómene. Que jari tómene. Jari, jaris. Estamos hablando de la misma jaris, de la misma alegría. Hecha llena de gracia, nosotros traducimos. Es decir, hecha llena del Espíritu Santo. En Lucas también vamos a poder leer una parte en donde el Señor dice: de pronto el Señor se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Yo creo que muchos de ustedes, espero, y los que no hayan tenido oportunidad vayan, han tenido la oportunidad de tener esa vivencia tan hermosa del descanso en el Espíritu Santo, que nuestros hermanos de Renovación conocen también. Es el gozo del Espíritu, lo que nos hace llenarnos de alegría. Es esto lo que nos está hablando el Señor. Porque cuando nosotros nos volvemos con sinceridad a Dios, entonces inmediatamente Dios aumenta la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es la presencia del Espíritu Santo aquello que nos llena de verdadero gozo. Por eso podemos nosotros constatarlo cuando vemos a los mártires, que ningún mártir ha ido llorando al martirio. Ninguno ha querido correr. Cuando Dios llama a alguien al martirio, todos van con alegría. Algunos, como nuestro primer santo mexicano, ha escrito a su madre: Madre, el cielo está de barata hoy. Hoy voy a entrar al cielo, antes de que lo ajusticiaran. Queridos hermanos, que Dios envíe precisamente este gozo a todos ustedes. Tendremos oportunidad de platicar nuevamente la semana que viene. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado en este programa, El Reino de Cristo. El reinado será diferente a los reinados de la tierra. Su reinado será como es Dios, eterno e infinito, sin límite de tiempo ni de espacio. Su reinado nunca se acabará y su reino nunca será destruido.
Te esperamos en la siguiente emisión con mucho más.